Hola hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo en este tiempo devocional. Hoy quisiera hablar y cerrar acerca de tres cosas que hablamos el lunes, que se trató de el engaño, el engañador y el engañado. Estas tres cosas de las que vamos a hablar, vamos a tratar de ser rápidos porque tenemos que buscar la forma de hacerlo en extracto. Primero, el engaño comenzó en el huerto del Edén. Nosotros sabemos que en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5, dice la palabra del Señor que el Señor les dijo a Adán y Eva que el día que ellos tomaran del fruto del bien y el mal, entonces ellos ciertamente morirían. Esa era una verdad de Dios. Sin embargo, Satanás engañó a Eva, porque Satanás es el engañador. Y el engañado, pues desgraciadamente es el hombre. Pero vamos a ir por punto. El engaño en el huerto del Edén fue contrario a lo que Dios había certificado. Él dijo, ciertamente moriréis. La serpiente dice, no moriréis. Ya, sino que Dios sabe, y aquí comienza a utilizar a Dios, ¿verdad? Que serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto último era una verdad, pues que al comer el fruto del bien y el mal iban a saber el bien y el mal. Pero eso es irrelevante porque realmente el morir es peor que tener conocimiento. Yo prefiero mejor tener conocimiento que morir. Entonces aquí desestimaron las palabras de Dios y creyeron en la palabra de Satanás, y el engaño se hizo una realidad que hizo que la humanidad entera perdiera la vida prácticamente. Nosotros vivimos hoy y tenemos que morir todos nuestros cuerpos, toda persona que esté en la tierra tiene que morir, ¿verdad? Y esto incluye también a los que fueron raptados, porque al final de los tiempos van a venir, son los dos olivos que tiene el Señor. Para el que entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Estas personas van a morir. Todos los que pasan por este cuerpo tienen que morir. Entonces, aquí vemos nosotros a personajes como David, por ejemplo. El rey David en Primera de Crónicas, capítulo 21, encontramos que David decide hacer un censo del pueblo. Y eso era contrario a la voluntad de Dios, porque Dios quería ser el rey de esta nación y quería ser el guerrero de Israel y defender a Israel con su fuerza. Recuerden Gedeón, que con solo 300 hombres logró vencer a todo un ejército que era 1000 veces mayor que él o que su ejército. Entonces encontramos prácticamente que David, a pesar de que su general le dice, no lo hagas, Señor, no hagas ese censo, porque ¿para qué vas a poner al Señor en contra de nosotros? Pero él lo hizo, ¿verdad? Y no le importó. Entonces, si nosotros leemos el versículo 1 del capítulo 21 de Primera de Crónica, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Fíjense que aquí Satanás se puso en contra de Israel, pero el que incitó fue al rey, ¿verdad? A la cabeza de esta nación. Claro, la cabeza mayor es el Señor, pero por supuesto David era el rey de Israel, y él hizo un censo, y eso le costó miles de personas que murieron por causa del castigo que le vino al rey David, aunque él no fue castigado, sino que murieron más de 2000 personas. Ananías y Zafira son otros personajes que fueron engañados. En su mente ellos pensaron que podían engañar al Espíritu Santo. Y cuando ellos ofrecieron un terreno o una propiedad que iban a vender y que iban a poner el dinero a los pies de los apóstoles para la obra, ellos lamentablemente tomaron parte de ese precio antes de entregarlo, y el Espíritu Santo ya había hablado con Pedro, y entonces él le dijo, ¿por qué tentó? Y estas palabras son, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense que aquí Satanás llenó el corazón de Ananías y de Zafira. Se confabularon para sacar una parte, pues sí, quedándose ellos, pero no hubieran ofrecido absolutamente nada, sino que ellos fallaron a su palabra y les costó la vida. Y estamos hablando del tiempo de la gracia, ¿verdad? Satanás engañó a Ananías haciéndole creer que estaba haciendo lo justo o lo correcto. El engañador es Satanás, y él engaña desde antes de la fundación del mundo. Isaías capítulo 14 dice la palabra del Señor en el versículo 12,
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Si ustedes miran también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, dice que el monstruo que estaba en ese momento, ¿verdad? Ustedes pueden leer todo el capítulo, con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y algunos teólogos dicen de que esto significa de que Satanás no vino solo, después de haber caído de la gracia de Dios, por haber querido subirse más allá del trono de Dios, se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo y fueron echados todos aquí en la tierra. Por eso es que andan por todas partes, ¿verdad? Una de las cosas que dijo Satanás, sobre las nubes, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto solamente es una prerrogativa que le pertenece exclusivamente a Jesucristo, que al mismo tiempo es Dios. Pero dice en el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea que Satanás no tuvo éxito por ser el engañador. Uno no puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia, y todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Ahora, en Job capítulo 1, versículo 7 y el capítulo 2, versículo 2 dice, en dos ocasiones se presenta Satanás ante el Señor y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás habita en este lugar desde que fue echado del cielo. Y aquí, lamentablemente, pues entró en la serpiente, y la serpiente engañó a Eva. Eso fue el gran engaño. Y hoy nosotros tenemos a este engañador que no está jugando con nosotros. Este engañador es un personaje, es nuestro enemigo máximo. Y él no se presenta con cachos y cola y con un tridente, ¿verdad?, para jincarnos, no. Él es un ángel que se viste de luz. Él es un ángel que te aparece como mujer. Él es un ángel que te aparece como un niño, inocente, que no hace daño. Sin embargo, él es bien peligroso. Por eso cuando el Señor dice, tengan cuidado con los falsos profetas, Él no está hablando solamente de la persona que está llevando a cabo una falsa profecía, sino de la persona que está detrás de este que hace, que quiere hacer de la palabra de Dios a como le guste. Hay falsos profetas que llegan a tus oídos y te dicen lo que querés oír. Y eso les gusta a muchas personas. Y por eso es que yo les digo, tengan cuidado. No todo lo que brille oro. El apóstol Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Miren, ustedes escudriñenlo todo. Retengan lo bueno y desechen lo malo. Así que ustedes ya saben, ¿verdad?, que muchas veces cuando estamos coqueteando con otras personas que se creen la octava maravilla del mundo, terminamos muy mal. Así que cuando Jesús estaba con los apóstoles y llegaron a decirle los 70 que los demonios se les sujetaban y entonces él les dijo, miren, yo miraba a Satanás caer como un rayo sobre la tierra, porque así es como Satanás fue echado a la tierra. Y ahora vamos a ver al hombre engañado, porque el engañado es el hombre. Lamentablemente Dios nos hubiera dicho, les voy a perdonar porque los engañaron. Sin embargo, Dios no hizo eso, sino que Él dijo, voy a hacer un plan para que ustedes puedan ser perdonados de sus pecados. Y así fue como Cristo vino y murió por nosotros para pagar nuestra deuda. Pero veamos al hombre, cómo entró en este problema. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que Eva tomó del fruto, lo comió y también le dio a su marido. O sea que esto era ya se hizo entre los dos, ¿verdad? Y los dos eran una sola carne. Y Adán confiaba en su mujer le dio de comer, le dio de la fruta. Quizás le dijo, mira, probala que está buena, no me ha pasado nada, no he caído muerta ni nada por el estilo, aquí estoy. Sin embargo, cuando Dios se apareció, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron del Señor. Entonces, el engaño provocó y trajo consecuencias graves, ¿verdad? Primero lo sacó del huerto del Edén y puso unos ángeles, un ángel que estuviera ahí con una espada revolvente, que no podían entrar en el huerto del Edén para que ellos no alargaran su mano, como dice la Biblia, y tomaran del fruto del árbol de la vida.
que eso hubiera sido grave porque entonces el hombre hubiera vivido para siempre en su pecado. Pero no fue así, gracias al Señor. Ahora, si vemos cómo el engañador logró engañarnos a nosotros y cómo nosotros nos convertimos también a sí mismos en engañadores por causa de esa herencia maligna que entró en nosotros, a lo que la Biblia le llama la concupiscencia, que es una tendencia a hacer lo malo. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo explica ampliamente cómo esto nos afecta y cómo esto es una ley que nos arrastra a hacer lo que no queremos hacer y mucho menos lo que Dios quiere. Entonces encontramos, por ejemplo, a Jacob en Génesis capítulo 27, que él primero engaña a su papá para hacerse pasar por Esaú y le da la bendición y luego él tiene que huir. Pero cuando él llega a Harán, donde su pueblo, donde su tío, donde estaba su tío, ¿verdad? El papá de su futura esposa, permítame, ahorita me recuerdo, Labán, cuando estaba Labán, Labán le dice que trabaje 7 años por su hija, ¿verdad? La que él quiere, ¿verdad? Que en este caso es Raquel, y cuando viene la boda le dio a la hija mayor, que era Lea, y él no quería a Lea, él quería a la hija menor, entonces Labán le dio a las dos. Fíjense que el engaño provoca engaño. Dice la Biblia que todo lo que sembramos, de eso mismo cosechamos. Entonces el engañador sigue ahí haciendo lo suyo y nosotros estamos contaminados con estas cosas, y por eso es que tenemos que aprender a ser leales, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de bien, que podamos ser leales a nuestros amigos, que nosotros seamos honestos con las personas, que no estemos tratando de estafar a nadie, que no timemos a nadie, porque eso es grave. Eso es como lo que hizo Judas con Jesús, que también le dio un beso para entregarlo y fue terrible. Pues eso fue uno de los más terribles engaños que le sucedió a este hombre, porque él pensaba que Jesús seguramente no era el Mesías que estaban esperando y por eso quiso entregarlo. Ahora, también encontramos muchas otras cosas. Por ejemplo, Saúl en su mente estaba engañado, y cuando el Señor lo mandó, ¿verdad? A través del profeta, lo mandó de Samuel, lo mandó para que terminara con este hombre, ¿verdad? Con esta gente. Le mandó a herir a Agag, rey ya se me perdió, rey de Amalek, o sea, de las tribus de Amalek. Y ahí, en vez de matarlo como le había mandado Dios a hacer, deshacerse de toda la familia, de toda esa familia, entonces él lo que hizo fue que le perdonó la vida al rey y se trajo todo el ganado. Cuando llegó a Israel, Samuel estaba muy perplejo viendo que no había obedecido, y el Señor desde ese día lo desechó. Ese es el costo de fallarle a Dios, de desobedecer a Dios. Pero el engañador, a él le había puesto en la cabeza, mira, lleva al rey, pobrecito, porque Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, perdonale la vida, pues. Y llévate todo el ganado para que le hagas ofrendas al Señor. Y por eso el profeta le dice que es mejor, ¿verdad?, obedecer a Dios que darle ofrenda. ¿Por qué? Porque la obediencia va adelante siempre. Y él tenía en su mente todo lo contrario. Estaba engañado en su corazón. Ahora, qué terrible, ¿no? Que él perdió su reino prácticamente y se le fue dado al rey David, que días después fue ungido como rey. Ahora, Judas entregó al Señor cegado por Satanás, por unas monedas de plata que tal vez ni las necesitaba, aunque sí, a él le gustaba el dinero. En una ocasión dicen que él tenía la caja y que él era el ladrón, ¿verdad?, que robaba, sustraía de la caja. Entonces, vemos en Lucas capítulo 22, versículo 3, que Lucas dice, y entró Satanás en Judas, porque así es como esto sucede, cuando el mal, cuando el deseo de desobedecer a Dios, cuando tenemos el deseo de engañar a alguien, ¿verdad? Porque él pensó, le voy a dar un beso aquí y no se va a dar cuenta que soy yo el que lo estoy entregando.
pero a fin de cuentas Dios no puede ser burlado, como dice la palabra del Señor. Ahora, quiero cerrar leyéndoles Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Aquí hay una parte muy importante al final del versículo que dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí recordamos cuando Jesús habló con los fariseos y les dijo: miren, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A ustedes les parece que en ellas tienen salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque el testimonio de Jesús, mis queridos hermanos, como dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Usted cree ser profeta, usted profetice de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Hablamos también de los predicadores, del mensajero. Hoy la profecía está basada en la Biblia y los profetas somos los que predicamos la palabra de Dios. No podemos cambiar el orden que Dios ha establecido. El Antiguo Testamento tuvo sus propios profetas que venían y actuaban de cierta manera, pero el profeta del Nuevo Testamento es el que busca cómo anunciar las buenas nuevas de salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas de salvación. Ojalá que el Señor nos use de esa manera y que podamos servirle de corazón, con todo nuestro amor. Nosotros necesitamos honrar a Dios. Y yo espero que usted, mi estimado hermano, se acerque al Señor y le pida que le guarde, que le fortalezca y que le haga un siervo suyo. Lea la Biblia, no se aparte de la palabra. Que el Señor le bendiga ricamente. Amén.